Bienvenidos a un nuevo video. Hoy veremos las incisiones clásicas en rinoplastia. Para una correcta exposición de la anatomía durante el tiempo intraoperatorio es importante realizar una correcta y exhaustiva planificación. El fundamento del uso de una incisión para el abordaje en rinoplastia tiene que surgir a través de una planificación detallada y también por un examen minucioso, además de considerar todas las variables que existen e intervienen en el proceso de curación o remodelación posterior a la cirugía. Las incisiones que se tienen que usar tienen que ser lo más limitada posible, pero a su vez nos tienen que proveer de una exposición suficiente. Todas las incisiones que desarrollaré en esta presentación son las clásicas y mayormente usadas con sus indicaciones y localizaciones habituales, ya que cada uno tiene su experiencia y habrá alguna que escape a estas consideraciones. Para una mayor exposición y precisión de nuestra cirugía, el uso correcto de cada incisión tiene su indicación y es tan importante como cualquier exposición en cualquier cirugía. Teniendo en cuenta que nuestro abordaje es limitado, nos va a llevar a una técnica quirúrgica más efectiva, precisa y también más controlada. Cada incisión no está exenta de sus consecuencias laterales como son la contractura cicatrizal y las potenciales deformidades secundarias que ocurren en el posoperatorio, por lo cual debemos trabajar para minimizar sus posibilidades. Por eso, el correcto uso de cada una de ellas nos va a proporcionar una rinoplastia más segura y de resultados más previsibles. Muchos cirujanos, a partir de su experiencia personal, tienen algunas técnicas con sus propios fundamentos que en esta ocasión no se tendrán en consideración, ya que la experiencia personal muchas veces no se extrapola a las indicaciones generales, como por ejemplo el no cierre de las incisiones intranasales, asegurando que esto provee un mejor drenaje posquirúrgico, o una incisión de transficción no debe realizarse ya que produce una punta menos proyectada como consecuencia. Estos casos puntuales van a depender de la experiencia propia de cada cirujano, por eso no se tendrán en consideración. Tenemos que tener en cuenta que el dejar librado el cierre por segunda intención de cualquier herida en cualquier localización nos puede llevar a una potencial formación de contracción cicatrizal y formación de tejido de granulación que muchas veces puede pasar inadvertido o no podemos controlar en el posoperatorio. En ocasiones, un cierre aleatorio puede dejar consecuencias de trastornos vestibulares, deformidades de la punta nasal, escotaduras en el borde alar, etc. Por eso es preferible un cierre primario, restaurando las relaciones anatómicas normales para evitar complicaciones en el posoperatorio. Las técnicas modernas en rinoplastia del tipo menos es más tienden a preservar las estructuras nasales internas de partes blandas y no blandas, en el cual podemos producir menos variables que puedan conducir a una reparación no controlada en el posoperatorio. La incisión de transficción reduce en cierto grado la proyección de la punta, pero esto se compensa de sobremanera al trabajar sobre el esqueleto cartilaginoso, entonces esta premisa, si bien es cierta, es totalmente sobrevalorada, es decir, la pérdida de la proyección de la punta. Como dije en el otro video, y acá les dejo el link, que los cambios en el intraoperatorio hacen variar nuestra planificación y tenemos que tener en cuenta que las incisiones también van a cambiar la orientación de los cartílagos durante el intraoperatorio. Por eso, para la correcta restauración de las capas durante el cierre, muchas veces hay que reorientar las marcas planificadas en el preoperatorio, que muchas veces tornan redundante la mucosa y tiene que ser resecada. O cambian los vectores, los cuales las alineaciones de cierre tienen que ser diferentes, para que permitan orientar las incisiones y la mucosa. Esto tiene una lógica en cuanto a la dinámica de la punta nasal. Existen 5 incisiones clásicas en rinoplastia, las cuales proveen todo lo necesario para un buen abordaje. Estas incisiones son la transcolumnar, la intercartilaginosa, la infracartilaginosa, la transcartilaginosa y la incisión de transficción. En cuanto a la incisión transcolumnar, este abordaje está indicado en casos de rinoplastias abiertas y en caso de tener que modificar los pilares mediales. Es recomendable que no sea lineal, puede ser escalonada en forma de V corta o en alas de gaviota, entre las más frecuentes. Tiene que estar posicionada posterior al ángulo formado entre la columela y el lóbulo para disminuir la visibilidad de la cicatriz en la vista anteroposterior. Siempre es conveniente emplazar la incisión en la zona más angosta de la columela,
Más allá de la forma de la incisión y la profundidad del corte hecho hasta la dermis, lo más importante es el correcto posicionamiento de los tejidos en el cierre. La disección la hacemos con tijeras de puntas agudas hasta llegar a visualizar los vasos columelares hasta cauterizarlos. La incisión intercartilaginosa es usada en rinoplastia tanto abierta como cerrada. En la rinoplastia abierta se utiliza combinada con una incisión transcolumelar que se puede conectar a nivel del borde caudal del septo en el ángulo septal. Esta incisión se realiza entre los cartílagos lateral superior e inferior. Usando un gancho doble y abombando el área a incidir con nuestro dedo anular de la mano que sostiene el gancho, comenzamos la incisión de lateral a medial, lateralmente lo que sea necesario, pasa a medial a través de la reflexión de la mucosa y llega hasta el nivel del ángulo septal. Con 1 centímetro de extensión de incisión es suficiente. Esta incisión es útil para tratar la porción cefálica de los cartílagos alares en el abordaje cerrado. También es útil combinada con una incisión transcolumelar cuando queremos generar una rotación cefálica de la punta, en la cual va a generar una redundancia de la mucosa vestibular y tiene que ser resecada. Cuando planifiquemos corregir el exceso de proyección de la punta o un desvío del cartílago septal, la podemos asociar a una incisión de transficción. Por otro lado, cuando junto las dos incisiones, es decir, la de transficción y la intercartilaginosa, la incisión sigue el borde caudal del septo membranoso hasta unirlas. Al hacer la incisión intercartilaginosa tenemos que cerciorarnos de observar el funcionamiento de la válvula nasal interna, ya sea en reposo y cuando está expuesta antes del abordaje. Esta es la configuración que tenemos que restaurar cuando realicemos el cierre en una válvula nasal interna que funciona bien. Incisión infracartilaginosa. Utilizando gancho doble y respetando la integridad de los triángulos blandos, con hoja de bisturí número 15, incidimos de lateral a medial, comenzando en el borde caudal lateral del pilar lateral, que es palpable con la punta de la hoja y es visible mientras se hace la apertura. Con la tracción y la contratracción generaremos un abombamiento de los tejidos que generamos con el gancho y el dedo anular y lo hacemos más visible. Con la tracción y la contratracción generamos un abombamiento de los tejidos y lo hacemos más visible. La incisión pasa de lateral a medial y a la cual podemos unirla a una incisión transcolumelar para un abordaje abierto o uniéndola a una incisión intercartilaginosa para recolección del cartílago bipediculado. Incisión intracartilaginosa. En los comienzos de mi estudio de la rinoplastia, al analizar diferentes autores y técnicas, notaba que muchos coincidían en comenzar con la técnica de incisión intracartilaginosa, ya que eso permitía una mejor exposición con una disección limitada, pero con la experiencia noté que es la incisión que menos utilizo, debido a que me resulta menos precisa y la extensión medial puede generar sinergias en el posoperatorio. La incisión intracartilaginosa es una incisión intermedia entre la intercartilaginosa e infracartilaginosa, y para quienes buscan precisión en sus incisiones quizás es la menos precisa, y según mi experiencia es la menos cómoda para una exposición abierta, así también como para exponer la punta, si queremos mantener exactos los pilares residuales. Otros autores defienden esta incisión que, entre otras cosas, como posible ventaja es que los pilares laterales remanentes quedan unidos a la piel durante la disección, y aunque este último inciso es cierto en el posoperatorio, realmente no hay diferencias en tiempos y morbilidad en la recuperación con respecto a los demás abordajes si se utiliza una técnica lo menos traumática posible. Incisión de transficción. Esta incisión es útil para conectar con una incisión intercartilaginosa en el ángulo septal. Sigue el recorrido del borde caudal del septo nasal y va desde el ángulo septal anterior hasta la espina nasal, realizando la división a través del septo membranoso. Cuando la transficción es completa, es realizada desde el ángulo septal anterior hasta la espina nasal. Cuando es parcial, se extiende de forma limitada en este recorrido. Usualmente la incisión de transficción es bilateral, aunque puede ser unilateral, como cuando se necesita una incisión de hemitransficción para acceder al septo caudal o a la espina nasal para su corrección. Cuando se extiende la incisión hasta el piso de la nariz, la llamamos incisión de transficción extendida. La realizo colocando un gancho doble en las narinas, elevándolas y retrayendo hacia ambos lados en el caso de realizarla de forma bilateral. En el caso de extender la incisión de transficción, coloco un gancho en el borde de la columela para retracción, llegando hasta el piso de la nariz. En el caso de
una incisión extendida. Cuando la idea es corregir un septo caudal desviado, lo primero que tenemos que hacer es centrar el septo sobre la espina nasal, ya que si realizamos la incisión sin tomar este recaudo, es decir, sin corregir el septo con nuestros dedos, puede quedar un déficit probable del lado desviado, ya que si no tenemos en cuenta esta discrepancia al momento de cerrar la mucosa, pueden quedar como secuela diferentes tensiones en el cierre que producen fuerzas desiguales, y esto puede producir rotaciones, deformaciones o asimetrías entre la columela y las narinas. La cantidad de mucosa a resecar en casos de acortamientos tiene que ser asimétrica en ambos lados. ¿En qué caso utilizo cada una de estas incisiones? En otros videos les mostraré las indicaciones para los abordajes abiertos o cerrados según sus indicaciones y mis preferencias personales. Cada cirujano tendrá sus incisiones favoritas para cada caso. Ahora, en cuanto a las incisiones, mis preferencias en caso de una rinoplastia abierta son: cuando quiero trabajar la punta nasal, en caso de asimetrías de la punta, realizo una incisión infracartilaginosa más transcolumnar para tratamiento de deformidades complejas de la bóveda osteocartilaginosa. En caso de que en la planificación se pretenda una rotación cefálica significativa de la punta nasal, infracartilaginosa más transcolumnar más intercartilaginosa, debido a que durante la rotación cefálica de la punta se genera una redundancia de la mucosa de la válvula nasal interna, que requerirá corregir y resecarse, junto a un buen alineamiento. Es la primera a realizar de las tres, la intercartilaginosa, para respetar los reparos anatómicos. También prefiero usarlas en caso de grandes exposiciones, a las tres juntas. En caso de cambios en la proyección de la punta nasal, es conveniente el uso de una incisión de transficción completa. También útil en caso de desvío del ángulo septal y del septo caudal. En caso de la incisión de transficción completa, lo utilizo para cambios en la apertura o cierre del ángulo columelo-labial. La incisión de hemitransficción es preferible utilizarla en caso de pequeñas protrusiones de la espina nasal o del septo caudal. Y extiendo la incisión en caso de una punta nasal sobreproyectada importante, mayor a 4 milímetros. En conclusión, la detallada planificación de las incisiones nos va a llevar a una mejor exposición de la anatomía, por lo tanto a un trabajo más cómodo. En próximos videos hablaré de los distintos abordajes del septo nasal. El orden para realizar la secuencia de incisiones no debe ser aleatoria tampoco, debido a que si realizo primero una incisión infracartilaginosa antes que una intercartilaginosa, probablemente el sangrado me puede obstaculizar la visión. Entonces, siempre que esté indicada una incisión intercartilaginosa o intracartilaginosa, estas serán hechas antes que la infracartilaginosa. La última que hago es la transcolumnar. El uso correcto del instrumental y la aspiración es fundamental, sumado a la ayuda de nuestros dedos durante el intraoperatorio, ejerciendo presión sobre los domos y las alas nasales, los cuales nos va a proveer de una mayor comodidad y campo visual. Para las incisiones basta con usar un bisturí número 15. En mi experiencia no es necesario realizar marcaciones cutáneas para el abordaje de las distintas incisiones. Eso es todo por hoy. Los invito a que vean más videos en mi canal, comenten, compartan. Los espero en el próximo video. Muchas gracias.